Queridas estudiantes de literatura infantil, queridos estudiantes, estábamos hablando la clase pasada de los cuentos tradicionales y los cuentos modernos. Entonces, hoy vamos a mirar los autores más destacados de los cuentos modernos. Alcanzamos a ver no sé si en la clase pasada hablamos de Keiko Casa y les leí el cuento de Choco encuentra una mamá, ¿sí? Entonces, esta autora es una autora japonesa que tiene unos cuentos preciosos y yo necesito que ustedes para el plan lector ojalá hayan leído una buena cantidad. Desafortunadamente pues no tenemos ese tiempo para yo leerles todos los cuentos. Entonces voy a mostrarles algunos títulos para que ustedes los busquen en las bibliotecas virtuales o en YouTube, o al menos las pequeñas reseñas y puedan, porque todo esto va para los talleres del plan lector. Entonces, Choco encuentra una mamá de Keiko Casa, El tigre y el ratón, que es fabuloso para los niños pequeños, eh, El día de campo de Don Chancho, que es súper divertido y además le enseña a los niños que deben estar felices de ser tal y como son. El estofado del lobo de Keiko Casa, que es algo que empieza siendo muy malo y termina siendo muy bueno. Cuando el elefante camina, para los más pequeños. El estofado del... Ah, no, Mi día de suerte, también es un cuento de Keiko Casa. Entonces, estos son los títulos que tenemos que leer para el plan lector. Entonces aquí van 2, 3, el estofado del lobo, 4, 5 y 6. Ahora, si ustedes no consiguieron estos títulos exactamente de Keiko Casa, pues pueden buscar otros de esta misma autora. Hay en colección Buenas noches de Norma, hay más cuentos de Keiko y pues ya cuando nos veamos entonces si no leeremos algunos de los que no hayan encontrado porque vale la pena conocerlos. Vamos a mirar otros autores de los géneros modernos. Entonces este se llama Donde viven los monstruos y el texto y las ilustraciones son de Maurice Sendak. Maurice Sendak ganó premio de literatura infantil, el premio Hans Christian Andersen, que yo les contaba en clases anteriores, que es el máximo premio en literatura. Entonces, de esto hay película, hay video, entonces también lo pueden ver si no consiguen el libro, el cuento, perdón. Bueno, esta autor, Valery Gorbachev, es un señor de Ucrania, ¿sí? Que ahora vive en los Estados Unidos y le han publicado en varios idiomas sus cuentos. Es un cuento divertido sobre la solidaridad y cuando hay verdadera amistad, todo lo que hace una persona por ayudar a su amigo. Es divertido y ojalá lo puedan encontrar. Ramón Recuerda es un cuento espectacular porque le enseña a los niños a no decir mentiras y lo feo que es hacer ese tipo de cosas. Recuerden que hay una edad en que los niños mienten y es una etapa normal, pero si no se frena a tiempo, pues el niño se puede convertir ya eso se le vuelve una enfermedad, la mitomanía, y pues eso no es correcto. Entonces, aquí
el niño aprende no solamente el de preescolar, sino también el de primaria. Es un cuento muy bonito, ojalá también lo consigan. El autor es Joan Oppenheim, que también es una escritora que nació en Nueva York y también ha ganado premios y sus cuentos son traducidos a muchos idiomas. Bueno, disculpe, ¿es usted una bruja? Es un cuento moderno de Emily Horn. Ella en este cuento muestra que a veces no hay brujas del todo malas, sino también hay brujas buenas. Y es un gatito negro que sufre porque es rechazado por todos hasta que encuentra unas brujas que sí lo quieren, pues porque las mascotas favoritas de las brujas son los gatos negros. Y es un cuento también muy bonito para aceptar, para que los niños vean que es lindo aceptar a todos los compañeros sin discriminarlos porque sean de una manera o de otra, o de una raza o de otra. Este es súper importante, este autor. Se llama Ibarra Coll y es colombiano. Este es un cuento que le enseña a los niños a ponerse en la situación de otros, especialmente aquí es a ponerse en la situación de una rana. Ustedes saben que las ranas las llevan a los laboratorios y hacen experimentos, y aquí es un cuento que de una manera divertida les hace ver a los niños que no hay que ser crueles con los animalitos. Entonces es importante que lo encontremos. Y si no, Ibarra Coll también tiene muchos cuentos para niños, entonces cualquiera que encuentren de este autor. Este cuento, este sí es obligatorio, yo no sé cómo vamos a hacerlo, tienen que encontrar. Este es un cuento que se llama Ahora no Bernardo, de David McKee. Es un cuento en donde los niños se identifican porque habla como de la soledad en la que viven los niños, los hijos únicos, y a veces hasta el docente se comporta como los papás de este niño y terminan creando un monstruo en la casa y después no saben por qué. Entonces es muy importante que encontremos este libro y lo podamos leer. Igual, este autor, perdón, es muy famoso también por las ilustraciones. Él es el de las historias de Elmer, un elefante que es de cuadritos de colores. No sé si ustedes conocen esos cuentos. Y esta colección es de colección Nidos, de editorial Alfaguara. La colección Nidos está dirigida por Yolanda Reyes. Yolanda Reyes es otra autora colombiana de cuentos. Tuve la dicha de que fuera profesora mía cuando estaba estudiando en la Javeriana, un diplomado de literatura infantil y juvenil, y ella me contaba, o nos contaba a todos, que este cuento era el favorito de los niños que iban a su biblioteca. Ella tiene una biblioteca que se llama Espantapájaros y hoy en día se ha convertido en colegio, en donde funcionaba como una biblioteca. Los niños del barrio, los niños que iban a esa librería podían alquilar los libros. Luego hicieron talleres para los niños y ya hoy en día es un jardín y ahora un colegio. Entonces fíjense que la literatura es importante porque atrae a los niños y ellos se identifican con estas historias. Entonces sería buenísimo que lo pudieran encontrar en internet y lo pudieran ver. Este autor, Anthony Brown, es un autor espectacular. Él
escrito muchos cuentos y ha ganado premio Hans Christian Andersen. Él es ilustrador de sus cuentos, le encanta el arte, en casi todos sus libros aparecen obras de arte de Da Vinci, bueno, de muchos pintores y escultores. En este cuento se identifican mucho algunas familias, entonces sería muy bueno que lo encontraran. Él ama a los gorilas y a los chimpancés y tiene muchos cuentos hechos con Willy. Willy es uno de sus personajes, Willy el tímido, perdón. Willy es un chimpancé que le pasa de todo y por ser tímido él sufre. Entonces eso le pasa a muchos niños y a muchas personas que la timidez los limita y son seres humanos espectaculares, personas súper inteligentes, pero que sufren mucho porque a veces por su timidez pasan por odiosos, por creídos o simplemente los rechazan porque como casi no hablan, como si no valieran la pena esas personas. Entonces es importante que este cuento, sobre todo si tenemos niños tímidos en el salón, ya sean de primaria o de preescolar, este cuento es muy bonito. Igual de ese autor pueden conseguir otros títulos diferentes. El caso de, bueno, aquí tengo otro de Keiko Casa, El perro que quiso ser lobo, también es muy divertido. Como les digo, van a buscar títulos de estos autores de tal manera que podamos hacer el plan lector y completarlo para finalizar el semestre. Entonces todos estos títulos que les acabo de mostrar hacen parte del plan lector. Ya hicimos uno sobre los cuentos tradicionales, estos son sobre los cuentos modernos y después les daré algunas otras sugerencias. Vamos a hablar ahora de los mitos y las leyendas. No sé si, no, me falta hablar con ustedes los procedimientos didácticos del cuento, pero entonces vamos a dejar hasta acá para que ustedes puedan ir encontrando estos cuentos y haciendo sus talleres, y en un futuro video pues ya les ampliaré otros temas. Por ahora vamos a ver otra clasificación de los cuentos según la forma como están escritos. Ese es otro título en el cuaderno y vamos a ver que se parece mucho esta clasificación a las poesías, porque según la forma como están escritos, los cuentos son descriptivos, narrativos, descriptivo-narrativos y poesicuentos. Entonces vamos a ver ahorita qué es cada uno. Entonces ustedes en su cuaderno van a anotar esa clasificación y vamos a mirar que es muy similar a la de la poesía. Un cuento descriptivo es el que habla de solamente características físicas de los personajes o de los lugares. Por ejemplo, este cuento dice: a mí me llaman Lulú, soy blanca, de ojos azules, la nariz color de rosa. Y bueno, ahí va diciendo cómo es la gatica. Cada página muestra un animalito. Yo soy Chitín, un burrito de orejas largas, sedosas, ojos negros como el azabache, etc. Entonces, el niño que va viendo va escuchando una descripción.
Estos cuentos les agradan a los más pequeñitos, a los niños de prejardín, les encantan este tipo de cuentos porque así ellos estén mirando el animalito, ellos van mirando lo que uno va diciendo, cómo son los ojos, cómo son las patas, cómo son la nariz, cómo es la nariz, etc. Entonces, los cuentos descriptivos son más para los niños pequeños. En el cuento narrativo, entonces, no hay ninguna descripción. Este, por ejemplo, es de La Dama y el Vagabundo. Y si yo les leo una parte, van a ver que no describe nada. Isabel estaba apuradísima. Un hermoso broche de brillantes, regalo de cumpleaños, había desaparecido. El primer sospechoso, como no, era Golfillo, que ya tenía a todos acostumbrados a sus múltiples travesuras, aunque en aquella ocasión el cachorro no tenía nada que ver con este asunto. Entonces ahí va narrando cosas que van sucediendo, pero en ningún momento describen absolutamente nada. Simplemente es lo que acontece, lo que está pasando. En el cuento descriptivo narrativo, entonces hace las dos cosas. Habla de las características físicas y de lo que sucede en ese lugar. Entonces, por ejemplo, este del patito feo dice: hay en una vieja leyenda de los países nórdicos, comienza su historia con una bonita granja enfincada entre verdes prados y altos árboles. Los granjeros tenían en ella multitud de animales, entre los que había vacas, caballos, cerdos, gallinas, gansos y pájaros que nadaban y patos que nadaban en el cercano estanque, muy contentos y felices. Entonces fíjense que ahí, mientras se lee, se va describiendo y se va contando qué va pasando. Casi todos los cuentos son para niños, son de este estilo, descriptivo narrativos. Y la última es los poesicuentos. Entonces los poesicuentos se llaman así porque vienen escritos en forma rimada, en forma de verso, de poema. Entonces vamos a mirar aquí alguno y vamos a ver, a mirar qué podría ser. Entonces voy a buscar uno, a ver cualquiera. Entonces este se llama La Lora Pelusa. La lora pelusa tiene largas plumas de verde gamuza. Come manzana y un poco de pan y una zanahoria que a veces le dan. Cuando tiene sueño, duerme a su antojo en su cama, que es un trapito rojo. De casa tiene una caja de cartón, no tiene ventanas, llave ni portón. Entonces, ustedes ven que a medida que yo voy leyendo, pues se va arrimando todo. Entonces, esa forma de cuento es la que se llama poesicuento. Entonces, esto que acabamos de ver lo debemos tener anotado en nuestro manual de literatura. Entonces, por ahora les dejo esta tareita de conseguir los cuentos y hacer los talleres que vimos, que ya hoy les di como 15 títulos, y si fueron menos ustedes los completan con otros títulos de esos autores. Entonces cualquier inquietud por el WhatsApp me pueden contactar. Un abrazo y que pasen felices en su casa, que Dios los proteja, y espero que esta pandemia no nos coja tan fuerte y que pasen felices. Chao.